Accent Light. Descripción del producto. Accent Light es un mortero impermeabilizante coloreado para protección y acabado de piscinas y zonas sumergidas. Permite proteger el hormigón de la capilaridad y agentes químicos externos y lo dota de cualidades estéticas. Es compatible con la aplicación posterior de morteros y cerámica, resistente a fuertes ataques químicos del cloro. Súper importante. Este revestimiento Accent Light es un impermeabilizante. Es decir, como había dos opciones de categorizar este revestimiento, este acabado para la piscina, uno era el revestimiento y otro el impermeabilizante, se ha decidido optar por el más restrictivo, que era el impermeabilizante. ¿Por qué? Porque lo que queremos explicar es que no se trata solamente de un acabado, sino de una protección adicional, que es de hecho su principal papel, el de impermeabilizante. Por lo tanto, si vamos al marcado CE del producto, lo que vamos a ver es que lo que cumple son productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón, la 1504.2. Este es su papel principal. ¿Qué ocurre? Que en otros productos que nos encontramos habitualmente en el mercado que cumplen con estas características, que dices, oye, es un impermeabilizante, va a proteger, perfecto. ¿Qué ocurre? Que a nivel de estética dejan mucho que desear. Entonces este nos da la gran ventaja de que aparte de proteger, nos da la estética que necesitamos para una piscina, una estética bonita, es decir, un impermeabilizante coloreado. Protege el hormigón de la capilaridad y agentes químicos externos. ¿Qué ocurre? Como estamos hablando de un cuarzo micronizado, el cuarzo es muy estable, es uno de los materiales más estables que conocemos o tenemos a disposición contra químicos, contra la usura, el desgaste. Por lo tanto, nos va a dar también una protección química a nuestra piscina, a nuestra estructura de hormigón, aparte de dotarlo de esas cualidades estéticas. Y lo que decimos con respecto a que es compatible con la posterior aplicación de morteros y cerámicas es porque dentro de las diferentes opciones que podríamos llegar a encontrar de los impermeabilizantes, hay impermeabilizantes que son elásticos y que podrían servirnos para proteger la estructura. Lo que ocurre es que cuando queramos poner, por ejemplo, cerámicas de piezas grandes, vamos a tomar un riesgo y es que ese impermeabilizante elástico no es lo más adecuado cuando utilizamos cerámicas grandes, debido a las diferencias que pueda haber de movimientos o de estabilización de la estructura. También, por ejemplo, en el caso de que queramos en un futuro aplicar el revestimiento Accent Quartz. Esto ocurre, por ejemplo, en casos como hoteles y parques acuáticos en los que necesitan una solución rápida para proteger la pero que por supuesto tienen pensado de aquí a unos años terminar la piscina con el revestimiento Accent Quartz, que es el ideal para ese tipo de piscinas, ¿no? De hoteles y parques acuáticos. Lo que ocurre es que temporalmente, generalmente, pues economía, velocidad, rapidez y demás, pues optamos por un Accent Light. ¿Qué ocurre? Si optamos por cualquier otro sistema, después no podremos utilizar un sistema rígido, mientras que con el Accent Light nos aseguramos que mañana, si queremos poner Accent Quartz, podemos poner Accent Quartz encima. Si necesitamos poner piezas de cerámica grandes y pegarlas por encima, podemos pegarlas por encima. Es decir, nos acepta cualquier otro revestimiento que queramos aplicar por encima. Y luego, con respecto a resistente a fuertes ataques químicos del cloro, este producto, cuando lo sacamos, antes de sacarlo al público, se ensayó para los ataques del cloro. ¿Por qué? Pues porque es un revestimiento que va a estar en una piscina. Y algunos me podéis decir, oye, ¿y por qué no se ha hecho un ensayo específico para la sal? Pues os lo voy a explicar. Porque el más restrictivo, el más difícil, es el del cloro. Realmente la sal, a corto plazo, en un revestimiento y en un impermeabilizante sobre todo, que borra la capilaridad y que es un impermeabilizante, la sal no hace realmente un efecto nocivo en el revestimiento. Pero el cloro sí que nos va a hacer mucho daño. Por eso es el motivo que este revestimiento se ha ensayado contra fuertes ataques químicos del cloro. ¿Por qué lo cumple? Lo cumple sobra. Es que realmente no le hace ningún efecto. Es decir, si vemos los resultados del ensayo, el efecto que produce el cloro es nulo. ¿Por qué? Porque tenemos ese cuarzo micronizado que es completamente estable frente al cloro. Entonces,
realmente no nos va a afectar. ¿Qué nos va a afectar? Pues nos va a afectar, por ejemplo, las incrustaciones, como veíamos en el caso del agua, o a largo plazo un agua que sea muy corrosiva, pero realmente el cloro no va a hacer absolutamente nada al Alcenlite, y así lo demuestra el ensayo realizado que tenéis en el marcado CE y en la ficha técnica del producto. Ya hemos visto la descripción del producto, ya hemos visto las características principales y ahora vamos a ver campos de aplicación. Vamos a utilizarlo en superficies sumergidas, nuevas o existentes. Vamos a utilizarlo en piscinas, spas, fuentes ornamentales. La verdad es que para caso de fuentes es muy cómodo, fuentes públicas. Pero bueno, como veíamos, spas o piscinas interior dentro del agua de las piscinas. Es como revestimiento de acabado en piscinas de hormigón, como decíamos, y bordes de piscina. ¿Qué ocurre? Si veis la formación de Acenquar, vais a ver que el revestimiento Acenquar de 1 centímetro de espesor no se puede utilizar, no se recomienda nunca su utilización fuera del agua, porque 1 centímetro de espesor de un revestimiento con una resistencia muy alta puede provocar fisuración, y a nivel estético puede verse feo, aunque no tenga un problema a nivel de matriz, pero puede verse feo fuera del agua, no tener todas las características estéticas que estamos buscando. Es un revestimiento, el Acenquar de 1 centímetro específico para estar dentro del agua. Entonces, en este caso, Acenlite, ¿qué ocurre? Que tenemos un espesor de entre 3 y 5 milímetros. Por lo tanto, fuera del agua, este revestimiento va a tener una prestancia mucho más alta que el Acenquar, ¿vale? Motivo por el que también se utiliza para hacer esas piscinas de tipo playa sin tener que hacer un cambio de revestimiento dentro y fuera del agua. Seguimos con Accent y ahora vamos a ver composición. Pues, como hemos mencionado, es un cemento Portland, es decir, es un mortero de cemento con áridos de cuarzo de distinta granulometría. Es un cuarzo micronizado y, por supuesto, aditivado, contiene muchos aditivos para realmente dar esa protección, dar esa impermeabilización y esa resistencia que tenemos dentro del agua. Propiedades, pues que es un revestimiento continuo, acordaros de la cadena que hemos seguido, que tiene una adherencia muy alta sobre soportes de hormigón y albañilería. ¿Qué ocurre? Que es un revestimiento que, como tiene esa granulometría tan fina y es bastante líquido, va a adherir a un nivel de verdad muy alto. Lo vamos a ver dentro de esta formación en uno de los vídeos, pero la adherencia que tiene sobre un hormigón, sobre una albañilería, es brutal. Más propiedades, pues que impermeabiliza y protege el hormigón, es resistente a los fuertes ataques químicos del cloro, como veíamos, es monocomponente, solo se mezcla con agua. Vemos que hay en el mercado muchos productos que son bicomponentes o tricomponentes. ¿Qué ocurre? Que esos productos al final son muy complejos de aplicar. Cuanto más complejo sea de aplicar un revestimiento, más probabilidades de error durante la aplicación tenemos. Entonces aquí tenemos un revestimiento que es monocomponente, muy sencillo de utilizar y por lo tanto reducimos posibles problemas en la aplicación. Idóneo en obra nueva y rehabilitación y con una elevada compatibilidad dimensional y química con el hormigón. Lo que vemos aquí es una fotografía del envase actualmente. Este es el envase actual que tenemos de Acenlite. Vemos que son sacos de 20 kilos con un rendimiento teórico de 1,33 kilos por metro cuadrado, lo que nos da, para espesor estimado de 4 milímetros, pues consideraríamos 3,75 metros cuadrados por saco, ¿vale? Esto es importante porque, aunque consideramos el espesor entre 3 y 5 milímetros, pues decimos, oye, a nivel práctico, considera, cuando calcules el material, considera estos 4 milímetros de espesor, porque al final tu soporte no es perfectamente plano y a nivel de la aplicación tampoco vas a ser exacto, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es 3,75 metros cuadrados por saco. Si, por ejemplo, nuestra piscina tiene 100 metros cuadrados, pues estamos en fácil. Mira, vamos a aprender a calcular cuántos sacos necesitamos para una piscina, por ejemplo, de 100 metros cuadrados. Para deciros lo exacto, vamos a verlo con la calculadora. 100 metros cuadrados, ¿vale? Que es lo que tendría nuestra piscina. Acordaros, contando revestimiento, paredes y suelo, ¿de acuerdo? Es una formación profesional esta, ¿eh? No, pero bueno, por si acaso. Pared y suelo, total 100 metros cuadrados entre pared y suelo. Dividido entre 3,75, que es los metros cuadrados que tiene cada saco,
nos daría un total de 26,67 sacos. Como medio saco no vas a comprar, pues a partir de 27 sacos de Accent Light. Muy sencillo de calcular en este caso, ¿verdad? Seguimos con Accent Light y ahora vamos a ver almacenaje. Accent Light tiene un tiempo de utilización de hasta 12 meses desde su fecha de fabricación si se almacena adecuadamente. La fecha de fabricación la vamos a encontrar siempre en la parte posterior del saco, en esta parte que va pegada a una etiqueta, aquí al final del saco, donde indica la fecha de fabricación. Entonces son 12 meses desde esa fecha de fabricación. Debe almacenarse en un lugar seco, cubierto y alejado de la humedad, sobre palet de madera o similar, nunca sobre el suelo y a una distancia de 20 centímetros de la pared. Esto es obvio para cualquier producto que sea de cemento. Importante cuando, por ejemplo, se vaya a adquirir el material y se vaya a servir en una obra. En una obra, si no lo tienes almacenado en un buen almacén y lo vas a llevar a la obra, debes acordarte de dejar un palet, de no dejarlo apoyado directamente sobre el suelo, como explica aquí, de dejarlo protegido de la humedad, no vaya a ser y llueva y se moje el cemento y por supuesto si el cemento se moja, pues se va a echar a perder, se va a estropear. Por lo tanto, palet, separado 20 centímetros de la pared, bueno, condiciones básicas. Manipulación y transporte deberán tomarse medidas preventivas habituales para la manipulación de Accent Light. Utilice gafas de protección, mascarilla antipolo y guantes protectores. Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la hoja de datos de seguridad del mismo. Luego veremos dónde encontrar toda esa información. Vale, por lo tanto, aquí estamos, almacenaje, manipulación. Seguimos con Accent Light. Observaciones a tener en cuenta. Este producto está comprobado y certificado por laboratorios internos de SEM Morteros. Los ensayos han sido realizados bajo normativa de obligado cumplimiento de la Unión Europea en laboratorio externo acreditado, por supuesto, siempre debe acreditarse con un laboratorio externo. Observaciones a tener en cuenta: no aplicar sobre hormigones o morteros de edad inferior a 7 días. Normalmente, hormigonas una piscina, siempre tienes que esperar como mínimo esos 7 días antes de hacer nada sobre ese hormigón. ¿Por qué? Porque ese hormigón, como sabéis, ya sois profesionales, ¿no? Entonces, ese hormigón tiene 28 días de fraguado, que son los 28 días principales. Luego el hormigón sigue fraguando, pero a un nivel muy, muy, muy bajo. Por lo tanto, tiene 28 días. Sin embargo, donde se produce el mayor cambio de fraguado, el mayor aumento de resistencia, es durante los 7 primeros días, es decir, la primera semana. Si hacemos un revestimiento sobre un hormigón que tiene menos de 7 días, ese hormigón todavía está muy vivo, todavía está retrayéndose, todavía está haciendo efectos muy grandes de fraguado, por lo tanto puede provocar problemas en el revestimiento. Siempre recomendamos pasados los 7 días. Para que os hagáis una idea, el hormigón en los 7 primeros días es cuando, por ejemplo, se producen las fisuras de retracción hidráulica. Se pueden producir también durante la segunda semana, pero sobre todo es la primera semana. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 grados ni superiores a 38 grados. Esas son recomendaciones típicas para cualquier revestimiento de cemento. Menos de 5 grados, ¿qué ocurre? Que al final vamos a tener un agua muy fría, que podría llegar incluso a la congelación, y nuestro cemento necesita ese agua y necesita que esté en un formato líquido. Si ese agua está muy fría, el fraguado del cemento va a ser muy lento y va a perder resistencia. Si está a más de 38 grados, pues lo que ocurre es que esa temperatura va a hacer que frague demasiado rápido, se pueden provocar fisuras de retracción y, por supuesto, también la gran incomodidad que sería de aplicar por encima de los 38 grados. Lo cierto es que sí, a nivel ambiente tenemos más de 38 grados, claro que podemos aplicar. Lo que ocurre es que deberemos tomar medidas como, por ejemplo, esta lona, es decir, protegernos del sol, cosa que debemos hacer siempre. Por lo tanto, limitamos la radiación solar y humedecer el soporte. Si humedecemos el soporte, vamos a reducir su temperatura y aunque ambientalmente tengamos 38 grados o más de 38 grados, vamos a poder aplicar porque nuestro soporte va a estar por debajo de esos 38 grados y vamos a estar protegidos del sol. No aplicar con posibilidades de lluvia, nieve ni fuertes vientos. Sobre todo, el viento es uno de los más molestos. La lluvia también. La lluvia difícilmente se puede proteger, pero siempre te puede llegar racheada y mojar la superficie. Pero bueno, por ejemplo, si tienes lluvia, pues dices, oye, pues lloverá, pero lloverá a la noche, por ejemplo, ya tendré protegida mi piscina o ya estará terminado, o lloverá al día siguiente cuando ya lo que voy a hacer es el llenado, etcétera. En fin,
En cualquier caso, durante la aplicación, siempre que trabajemos en exteriores, debemos tener siempre en cuenta las condiciones ambientales. No agregue aditivos o productos al material ni cambie su composición original. Pues esto es algo que nosotros, como fabricantes, pues ¿qué te vamos a decir? No, no le pongas nada. Si quieres un color, oye, es que yo lo quería gris, pues nosotros te lo fabricamos gris, ¿vale? Pero no añadas pigmentos que no sabemos qué efecto van a tener. No necesitas añadir ningún aditivo sobre este revestimiento porque este producto viene todo mezclado, premezclado aquí en nuestra fábrica. Viene todo hecho, solamente tienes que utilizar agua, mezclar y utilizar nada más. No tienes que añadir ningún aditivo más, no lo hagas. El agua de amasado debe ser potable, debe ser un agua que esté limpia, ¿de acuerdo? No podemos utilizar un agua sucia o un agua en mal estado. Seguimos con Light. Por fin, hemos llegado a la aplicación. Vamos a la aplicación, vamos a ver cómo se aplica. Primer paso de la aplicación, el soporte. Ya habíamos visto ciertas condiciones del soporte. Deberá ser de hormigón firme y estable. El soporte debe ser estable. Cuanto más estable, más firme sea el soporte, mayor durabilidad vamos a tener en el revestimiento. Cuanto más inestable sea el soporte, pues menor tiempo de durabilidad va a tener esa estructura y esa piscina. Debe estar limpio de cualquier suciedad o restos, eliminando cualquier capa previa deteriorada, inestable o incompatible. Es decir, oye, tengo una piscina de estructura de ladrillo, bloque o lo que sea, pero es que tiene una pintura por encima. Hombre, retira la pintura. Al final la pintura es un elemento que si se está estropeando, pues claro, cualquier cosa que pongas encima, pues se va a ir junto con la pintura, que es lo que está mal. Entonces, sanéalo, límpialo, asegúrate de que el soporte esté en buenas condiciones. El soporte de aplicación debe estar fresco y húmedo. Rocíe el vaso de la piscina con agua potable. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que el hormigón es un elemento generalmente muy poroso, por lo tanto tienes que humedecerlo para evitar que absorba todo el agua de tu revestimiento. Y por otra parte, como mencionábamos anteriormente, cuando tenemos temperaturas muy altas, de por ejemplo 38 grados o más, pues, o bueno, a partir de 27 también ya es una temperatura bastante alta, pues viene bien siempre regar para humedecer y reducir la temperatura de nuestro soporte. Un soporte excesivamente poroso y o rugoso puede provocar un mayor consumo de material, un secado y endurecimiento más rápido, ¿vale? Esto ocurre, cosas que te pueden ocurrir, ¿no? Que vas a aplicar una piscina, estás aplicando Light y ves que endurece muy rápido, que te es muy incómodo. ¿Qué ocurre? Pues dos cosas. O bien que hace mucho calor, el agua está muy caliente que estás utilizando en la mezcla o que tu saco estaba al sol y está muy caliente, o bien que tu soporte está muy poroso, está absorbiendo todo el agua y está secando el revestimiento. Entonces, lo ideal es, como dice ahí, pues como decíamos, bien humedecer correctamente ese soporte. ¿Qué ocurre? Que hay veces que si tenemos previsión de que nuestro soporte va a ser muy poroso, va a absorber mucho, ¿vale? Lo que podemos hacer es aplicar previamente una capa de impermeabilizante HF24A, siempre HF24 para que sea compatible, que es un mortero de cemento flexible no elástico. ¿Vale? Entonces, esta capa de impermeabilizante previa lo que nos va a permitir es cerrar esa porosidad para luego poder aplicar el Light de manera más cómoda. Realmente, si aplicamos el impermeabilizante, lo que estamos buscando es mejorar la comodidad a la hora de aplicar Light en soportes que sean muy porosos o que tengan mucha rugosidad, que preveamos que va a absorber mucha agua. Seguimos. Asegúrese de que la estructura ha fraguado correctamente y es estable antes de aplicar el revestimiento. Esto ya lo mencionaba anteriormente. Se recomienda la utilización de una malla de fibra de vidrio antiálcali de celdas de 5 por 5 milímetros aproximadamente en cambios de soporte o soportes discontinuos. ¿Vale? Entonces, esto normalmente lo que recomendamos desde Sen Morteros es la malla, la Prodifiber S, que es la que tiene esas medidas, Prodifiber S, protección antialcalis y lo que llamamos una tipología de 5 por 5 milímetros de celda, ¿vale? Entonces, tenemos un cambio de soporte. Imaginemos una escalera que está hecha con bloque frente al resto que está hecho de ladrillo o al revés, o una parte de hormigón, una parte de ladrillo y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una malla dentro de nuestro Light para cubrir, tapar ese cambio de soporte y así evitar también que se produzcan espectros. Los espectros son diferentes tonalidades que se notan cuando tenemos diferentes soportes con diferentes absorciones y demás. Por lo tanto,
aplicamos esa malla solamente en los casos donde realmente lo necesitemos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Vamos a hacer una piscina que habíamos visto, mira, el ejemplo que habíamos visto anteriormente, eso, esa piscina de ladrillo perforado que hacía un medio pie. Vale, pues ahí lo que vamos a hacer es que directamente sobre ese ladrillo medio pie vamos a aplicar el Accenquad, lo vamos a aplicar con malla, por ejemplo. O cuando tengamos bloque armado, pues vamos a aplicar directamente con malla. Aquí damos la opción también que yo he recomendado en muchos casos y ha venido muy bien por comodidad de utilizar el mortero técnico con malla previo a la aplicación de Light. Esto lo podemos hacer, como mencionábamos, con una piscina de ladrillo de bloque, cuando, ¿qué ocurre? Que esa estructura, ese soporte de ladrillos o de bloque, pues no es perfectamente liso, no está liso, liso, aplomado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si intentamos utilizar con el Light vamos a tener un consumo mucho más elevado y nos va a resultar más incómodo. Podemos hacerlo con Light con la malla y utilizar más material. Siempre debemos tenerlo en cuenta cuando pidamos el material. Si nuestro soporte es muy rugoso, vamos a tener mayor consumo. ¿Vale? En el caso de un bloque armado o de un ladrillo, pues imagínate, claro, es muy irregular, vamos a tener mayor consumo, consideramos más sacos para cubrir eso, pero por comodidad también lo que podemos hacer es alojar la malla en el mortero técnico. O sea, ponemos primero una capa de mortero técnico con la malla, ya va a ser más cómodo, el mortero técnico tiene una trabajabilidad mucho mejor para poder cubrir esas imperfecciones, dejamos la malla ya puesta ahí y por lo tanto lo único ya que tenemos que hacer es dar el acabado que nos va a ser mucho más cómodo. Pues al final realmente lo que elegimos si ponemos el mortero técnico previo en esos soportes que son compuestos por piezas o que están muy rugosos es simplemente para mejorar la aplicación y que sea más cómoda, no es otra cosa, es acomodar la aplicación. Yo, por ejemplo, en Francia hay costumbre de piscinas de bloque armado que llamamos, bueno, son diferentes armados, diferentes tipologías, pero son bloques de hormigón. Por lo tanto, generalmente en Francia lo que hacen es utilizar el mortero técnico con la malla porque les es más cómodo poner primero ese mortero técnico con la malla para luego revestir con el Light. Es verdad que das una capa más, pero también te lo hace mucho más cómodo y te permite, cuando haces el acabado, pues estar más pendiente del acabado y de cómo va a quedar, más que de estar cubriendo esa rugosidad. Seguimos con Light. Seguimos con la aplicación y ahora vemos la mezcla. Mezcle cada saco de 20 kilos de Light con 3,5 litros de agua y aquí vemos que tenemos siempre un margen, como son productos monocomponentes, tenemos un margen de 0,5 litros de más o de menos. El caso de menos es muy raro en el caso de Light, pero tenemos ese margen de medio litro, siempre agua potable en la mezcladora para su amasado. Lo que siempre digo es, toda la información, tanto de la cantidad de agua, toda la información siempre la que prevalece es la ficha técnica actualizada que está en la página web del fabricante, ¿vale? Que veremos, al último veremos cómo acceder a ella. Eso es lo que prevalece. ¿Por qué lo digo? Porque no os fijéis solamente en esta formación, porque el saco puede cambiar, por ejemplo, de formato. A lo mejor mañana es de 25 kilos y ya no son 3,5 litros de agua. Por lo tanto, fijaros siempre en la ficha técnica actualizada y en la cantidad de kilos del envase. En caso de tener envases de Light de distinto lote, recomendamos mezclarlos conjuntamente para evitar pequeñas variaciones de color. ¿Vale? Esto ocurre igualmente donde tenéis la fecha de fabricación, ¿vale? Que es en la parte de atrás del saco. Ahí os pone también el código del lote. Esto es sobre todo, pues yo qué sé, imaginaros que os han sobrado 5 sacos de una piscina, vais a hacer la siguiente piscina y por lo tanto vais a aprovechar esos 5 sacos que os había sobrado de la primera. Aseguraros de hacer un mezclado conjunto con los otros sacos nuevos, ¿vale? Para evitar cualquier variación de color. Lo cierto es que es muy raro que ocurran variaciones de color entre lotes, sobre todo en estos colores que son lisos. Son más comunes en colores muy intensos o colores que no son lisos, como por ejemplo el caso que tiene cuarzos de gran tamaño o cuarzos de colores. En este caso, la verdad es que es muy raro encontrar variaciones de color, pero aún así es una buena recomendación. Hacedle caso, siempre que tengáis distintos lotes, mezclarlos entre ellos para evitar esa variación de color. Mezcle Accent Light durante 5 minutos, deje reposar y vuelva a mezclar antes de proceder a la aplicación. Como veis, todos los morteros que son tecnológicamente, llamamos monocomponentes porque llevan una tecnología de
aditivos en seco, siempre recomendamos mezclarlos con el agua, como hemos dicho aquí, dejar reposar la mezcla y volver a mezclarlo antes de utilizarlo. De ese modo nos aseguramos que la pasta está muy bien mezclada y que todos esos aditivos se han mezclado correctamente con el agua y con el cemento. Fijaros que he dicho 5 minutos de mezclado, deje reposar y vuelva a mezclar. No estoy dejando un tiempo específico en el reposo y en la mezcla final. Realmente es un proceso de mezclado que nos asegura tener una buena comodidad, una buena trabajabilidad. Asegurémonos de que está bien mezclado, ¿vale? A mí los tiempos no me importan tanto como asegurar que el material está bien mezclado. Recuerde observar las temperaturas del agua de amasado y la exposición al sol o al calor de los sacos. Muy importante. Una mezcla realizada con componentes a temperaturas mayores a los 25 grados puede provocar que la masa fragüe demasiado rápido y su consistencia sea demasiado dura. Esto es que somos profesionales, pero bueno, a veces nos ocurre, ¿no? No nos damos cuenta, estamos trabajando, estamos en la obra y de repente estamos haciendo Light y vemos que la pasta está muy seca, seca muy rápido, está muy dura. Fijaros en las temperaturas del agua y del saco, no solamente del agua, sino que si el saco ha estado al sol y está a 60 grados el saco, pues está a 60 grados. Entonces, vigilad las temperaturas y si vais a dejar, no dejéis el saco nunca al sol, taparlo con una lona o lo que sea para que no coja demasiada temperatura cuando tengáis que utilizarlo. Seguimos y ya vamos a la parte más del extendido de la aplicación. Su aplicación puede llevarse a cabo de forma totalmente manual, mediante la utilización de llana o mediante proyección con la máquina específica, rematando siempre con llana. Es decir, puede utilizarse una proyectadora, una unitadora o una máquina para proyectar mortero de cemento. Lo que ocurre es que en este caso el consumo es muy bajo. Fijaros que decíamos que para una piscina de 100 metros cuadrados estábamos calculando 27 sacos de Light. Es una cantidad muy pequeña. Normalmente no compensa utilizar una máquina de proyección porque vamos a avanzar demasiado rápido proyectando el mortero y luego pues hay que alisarlo, ese mortero. Hay que alisarlo y dejarlo bonito. Por lo tanto vamos a ir detrás corriendo que nos va a faltar tiempo para el alisado. Por lo tanto, yo en general mejor hacerlo manual porque como digo, son pocos sacos y tiene un rendimiento muy alto. Por lo tanto, yo la verdad es que salvo una condición específica prefiero hacerlo de manera manual y siempre con una llana. La llana metálica, la llana que es como siempre la que recomendamos, ¿vale? Como estamos recomendando un acabado liso, decimos llana metálica, flexible, ¿vale? Esta es la de Prodisem, es la que recomendamos por esa flexibilidad y por lo que vamos a ver aquí en la aplicación un poquito más adelante. Proteger la zona de aplicación del sol directo. Siempre es recomendable cuando hacemos un mortero de cemento. Proteger la zona de aplicación del sol directo permitirá una aplicación más cómoda y un fraguado y secado más homogéneo. Es decir, aquí me da el sol, esta pared se seca, aquí no me da el sol, esta pared está fresca. Pues pon una lona y verás la diferencia tan tremenda que tienes, la comodidad en la aplicación. Se aplicará en una capa de entre 3 y 5 milímetros de espesor, de manera continua, evitando cortes o solapes. Realmente lo que me importa es el espesor, 3-5 milímetros de espesor. Te digo, no te vayas a más de 5 milímetros de espesor porque si no aumentas mucho la retracción hidráulica del material. Hay gente que lo puede dar a lo mejor en dos capas muy finas para llegar a esos 3-5 milímetros, cuando por ejemplo lo haces con una malla. Cuando lo haces con una malla, en total te está yendo a esos 5 milímetros, incluso a veces te vas a más de 5 milímetros precisamente porque estás regularizando con la malla. Entonces lo haces en dos pasos. Primero haces una capa, pegas la malla y luego rematas, por lo cual estás haciendo en dos capas. Normalmente si no utilizas la malla, lo haces solamente en una capa, pues directamente pones tus 3-5 milímetros de espesor, que vamos a ver que realmente la manera de medirlo es lo que te pide el material. El material te está pidiendo ese espesor, ¿vale? Lo vamos a ver durante el vídeo de aplicación. Para un cálculo medio de 4 milímetros obtendrá un consumo de 3,75 metros cuadrados por saco de 20 kilos. Alise Accent Light usando una llana flexible una vez que el material haya tomado la resistencia suficiente. Evite repasar con demasiada fuerza o exceso de agua para no provocar burbujas de aire en el acabado, ¿vale? Por eso recomendábamos
la llana metálica de Prodisem, que es flexible, es muy flexible y te va a permitir un alisado muy cómodo. No se recomiendan los acabados fratasados o raspados en el interior del agua, ya que pueden provocar que el acabado sea demasiado abrasivo. Un acabado demasiado abrasivo puede implicar incomodidad en la utilización y el mantenimiento. No es que no lo puedas dejar fratasado, oye, si se ha dado algún caso, ¿no? Que, oye, por comodidad o por costumbre o lo que sea, pues se va a dejar el acabado fratasado, más raspado o lo que sea. Pues oye, no pasa nada, pero ya sabes que cuanto más rugoso sea, más incómodo va a ser, te va a raspar mucho más, va a ser más agresivo al tacto y también va a ser más difícil de limpiar. Mientras que cuanto más liso es, pues más suave y más fácil de limpiar, ¿vale? Puede optarse por realizar un acabado pulido a partir del día siguiente, a partir de ahí, y asegurando que el material tiene la resistencia suficiente. Realmente son muy pocos casos los que conozco que dejen las piscinas completamente pulidas. Se necesita un disco, por ejemplo, el Q-Disc de Prodisem, que es un disco de diamante, ¿vale? Entonces necesitas diamante porque el cuarzo que tiene micronizado tiene una dureza muy alta y necesitas diamante para poder pulirlo. Y es una opción que rara vez se utiliza, pero bueno, es una opción también, la tenéis disponible. Nunca se debe añadir agua al material si ya empezó su fraguado. Si faltase consistencia, se recomienda volver a amasar sin añadir agua. Es decir, he hecho un saco, he empezado a trabajar y demás, ¿y qué pasa? Que bueno, me he entretenido por lo que sea y se me ha quedado la pasta un poco dura en el cubo. ¿Qué hago? ¿Añado agua y vuelvo a batir? No, vuelvo a batir sin añadir agua. Si añado agua al cemento una vez que este ya ha empezado su proceso de fraguado, su resistencia va a ir para abajo. Entonces, nunca se recomienda adición de agua una vez ha empezado a fraguar el material. Vuelve a batir, vuelve a mezclar, rómpelo y vuelve a utilizarlo sin añadir agua. Por fin, vamos a ver el vídeo de cómo se aplica, ¿vale? Este vídeo realmente la mayoría de vosotros ya lo habéis visto porque estaba en YouTube, pero aquí lo que vamos a hacer es explicarlo un poquito más en detenimiento. Como decíamos, mezclar solo con agua, veis el saco como decíamos. La varilla de mezclado, en este caso se está utilizando una varilla genérica, yo siempre recomiendo la varilla de mezclado grande, que es la que nos permite que el mezclado sea muy homogéneo y que no nos deje grumos. Esa varilla la tenéis en la web de Prodisem. La verdad es que a veces es un poco difícil de encontrar la varilla grande, pero bueno, es lo que yo recomiendo. ¿Vale? Fijaros que hacemos el tiempo de reposo y volvemos a mezclar y con eso conseguimos que la pasta, fijaros, si es que se ve que realmente tienen una textura muy cómoda y es debido a su cuarzo micronizado, ya que lo hemos hecho en esas 2 veces de batido para asegurar que el mezclado es el adecuado. Humedecer el soporte, como veíamos, es un soporte de hormigón, no lleva la capa previa de impermeabilización ni nada, entonces, por lo tanto, debemos humedecer correctamente. Y fijaros el espesor de aplicación. ¿De qué espesor estamos hablando de aplicación? Humedecemos bien el hormigón y realmente el espesor de aplicación es el que te pide el material. Son esos 3-5 milímetros. Realmente de una lo estás tirando y es el material el que te obliga realmente a poner ese espesor. Si pones mucho espesor, el material prácticamente es que se va a caer. Es decir, que no va a estar en unas buenas condiciones. Por lo tanto, se nota bastante. Fijaros que no está midiéndolo. Claro, es verdad que en este caso este señor pues tiene bastante experiencia, la verdad se le daba bastante bien, pero aún así, aunque seamos bricolajeros, como digo yo, notamos ese espesor porque es el que nos pide el cuarzo también. Conforme vamos aplicando, vamos viendo que el consumo que estemos realizando sea el adecuado y si no, pues podemos utilizar un punzón y ver que estamos en el espesor adecuado. Lo que pasa es que 3 a 5 milímetros sobre un soporte de hormigón es muy difícil de medirlo incluso con un punzón. Vemos la aplicación de abajo arriba y vamos a seguir viendo los detalles de aplicación. Siempre evitar, como decíamos anteriormente, las juntas de trabajo, evitarlas o dejarlas rectas y bonitas. Aunque sea un material liso con un cuarzo micronizado, la junta de trabajo siempre se puede quedar visible, por lo tanto debemos prestar atención. La junta de trabajo es cuando paramos en un punto para parar a comer, por ejemplo, y volvemos a ese mismo punto. Lo que queda ahí es una junta de trabajo. Junta fría, junta de trabajo. Fijaros que en este caso, a diferencia de Acencuar, por si no lo sabéis,
siempre recomendábamos, oye, tira el material en el suelo y de abajo arriba ve extendiéndolo porque vas a ir mucho más rápido, mucho más cómodo y demás. Fijaros que aquí como el espesor es tan pequeño y el rendimiento es tan alto, puedes realmente cargar la llana y aplicar desde la llana el Accent Light y aún así vas a tener un rendimiento muy elevado y vas a ir muy rápido. Entonces está cargando su llana y a aplicar y fijaros la comodidad, o sea, se nota que tiene una adherencia muy buena al material, muy cómoda sobre el soporte. Fijaros que de una ha quedado fijo y no tienes que andar por detrás nada más que ya para darle el alisado final, dejarlo liso, quitar las marcas de llana, dejarlo bonito, cerrar cualquier poro que hayamos dejado, porque cuando si está muy seco, si el soporte nos está absorbiendo agua o se seca muy rápido, vemos esos poros, pues séllalos durante el alisado, asegúrate de tener el material bien alisado. Por supuesto, lo vamos a ver ahí, que el alisado añadiendo, humedeciendo la llana, por ejemplo, vamos a poder alisar de manera mucho más cómoda o con un flux de agua para que nos permita un alisado más cómodo. Fijaros que los bordes exteriores, igual que recomendamos con Acencuar y con cualquier revestimiento continuo, los bordes exteriores mejor redondeados, son más cómodos de aplicar y hacen que la utilización luego de la piscina sea más cómoda. Y sin embargo, los ángulos interiores, los que forman las escaleras, escalones y demás, es más cómodo dejarlos rectos, ¿vale? Porque empiezas, haces aquí, pum, empiezas, haces aquí y dejas recto y es mucho más cómodo de aplicar. Vemos cómo sigue aplicando, vemos que la trabajabilidad es muy buena. En este caso no están dejando ninguna junta de trabajo porque hay otro compañero por fuera que está aplicando la corona. Si por lo que sea decimos, oye, vamos a hacer la parte interior y después hacemos la exterior, pues lo mejor es dejar siempre la junta de trabajo en el paramento vertical, donde normalmente tenemos la línea de agua, que es a la mitad de la altura del skimmer. Paramos ahí, dejamos ahí la junta de trabajo, que es donde menos se nota. O en general, siempre buscar el sitio donde menos se nota, ¿vale? Tanto para empezar en la pared como en los paños horizontales, tanto verticales. Fijaros como en este caso, además, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el vídeo, pero fijaros que empezaron a hacer la piscina a los muros en esta línea de aquí. No sé si la veis bien la línea, pero esto es una junta de trabajo. Como digo, este material es muy liso y se notan muy poco las juntas de trabajo, pero aún así siempre hay que tomar precaución de dejarla bonita. Entonces, aquí empezaron a hacer la piscina en este sentido, luego volvieron a este punto y fijaros que dejaron recto todo el tramo limpio. Luego vamos a ver cómo lo hicieron en este caso para volver desde ese punto y seguir con la aplicación. Veis que en este caso está utilizando un pulverizador de agua para permitir que la llana, digamos, resbale más sobre el revestimiento y permita un buen alisado, porque lógicamente cuando está recién tirado el mortero, pues tiene muchas marcas de llana, tiene muchas irregularidades. Por lo tanto, humedecer un poco la llana para repasar y dejar el material liso siempre está bien. Y aquí fijaros el detalle. Esta es la junta de trabajo que mencionábamos anteriormente, que digo, veíais que empezaron por aquí y terminaron por allá. Vale. Pues esta junta de trabajo lo que hicieron fue cortarlo a posteriori con un disco para que quedase recto y bonito. Pues fijaros que están ahí picando y retirando el exceso de material después de ese corte. Bueno, pues esto, ¿sabéis cuánto tiempo llevaba aplicado? Esto llevaba aplicado 2 horas. En 2 horas, así de duro es como quedaba. O sea, para que os hagáis una idea de la adherencia y la resistencia que tiene este cuarzo micronizado. 2 horas habían pasado. Hicieron el corte con el disco y no había manera de quitar ese acabado del hormigón. Fijaros picando cómo costaba. Y era el mismo día, 2 horas después. Y aquí siempre teniendo cuidado de no pasar, de no pisar sobre esa línea. Y aquí lo que vemos es ya la piscina terminada con su llenado de agua, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? El proceso de llenado, cómo llenamos esa piscina, cómo debemos proceder para el llenado de esa piscina Accent Light. En este caso es un color desert, si acaso preguntáis, ¿vale? Que el desert es el que imita el color arena, da un agua un poco verdosa y tal, ¿vale?
Condiciones del agua de llenado. Asegúrese de que el revestimiento tiene la resistencia suficiente antes de llenar la piscina. Punto. Bueno, ¿cuántos días? ¿Cuántos no días? A mí me gusta basarme en la realidad. ¿Está duro? Sí, adelante. Por ejemplo, esta piscina, fijaros a las 2 horas cómo estaba el revestimiento. La puedes llenar al día siguiente, pues al día siguiente ya lo tienes suficientemente duro. Ten cuidado cuando tiras el agua de que no caiga el agua constantemente en el mismo punto, porque que no te lave la superficie en ese punto y luego se note una marca. Tira el agua de manera que el agua no haga daño y suba de manera constante y al día siguiente lo puedes llenar. Si no, asegúrate siempre, al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días o cuando quieras, pero asegúrate de que tenga buena resistencia. Como es un cemento, ¿vale? Siempre recomendamos, hombre, pues regar, humedecer y demás, porque los cementos, sobre todo los primeros días, sufren de una retracción hidráulica, por lo tanto siempre recomendamos humedecerlo y si no, pues llenar la piscina y ya está. Y así ya aseguras que está húmeda, ¿vale? Llene completamente la piscina con agua potable, como siempre decimos, un agua de red, un agua que esté limpia, un agua que esté en condiciones, sobre todo al principio, que está el mortero aún en fase de fraguado y va a absorber esa agua para terminar el fraguado del cemento. ¿Vale? Elimine la presencia de metales libres en el agua. También hay kits de primer llenado o kits de productos para cuarzos que podéis encontrar, por ejemplo, en la web de Prodisem o en vuestro distribuidor y demás, donde vais a encontrar, pues, muchas veces que se utiliza en el primer llenado un secuestrante metálico, sobre todo cuando utilizamos un agua que no sea un agua de red en buenas condiciones, ¿vale? No utilice limpiafondos automáticos durante los primeros 14 días desde la aplicación de Adzenlight. Lo que se recomienda en cualquier revestimiento continuo de cemento, ¿vale? Es que los primeros, sobre todo las 2 primeras semanas, el material todavía está en fase de fraguado, todavía no tiene su resistencia total. Entonces, si utilizamos un robot o un sistema de limpieza integral que es muy fuerte, ¿vale? Que mete mucha presión, pues lo que ocurre es que nos puede lavar y luego dejar una marca a nivel estético. Por eso decía que cuando llenes con agua no tires la manguera desde 2 metros de altura, porque todo el rato el agua que va a caer en ese punto al final lo puede lavar y estéticamente se puede ver ese lavado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Disuelva en agua todos los químicos previamente a añadirlos a la piscina y déjelos el suficiente tiempo para que se disperse completamente antes de agregar otros. Recomendaciones básicas. Voy a añadir cloro, pues lo meto en un cubito con agua, remuevo y lo... Voy a añadir sal, pues lo meto en un cubito con agua, lo tiro. ¿Se puede usar sal en estas piscinas? Pues claro, se puede usar sal, lo explicábamos al principio. Cumple para cloro, que es más restrictivo y es un impermeabilizante, por lo tanto, cualquier sistema de desinfección de piscinas, pues sin problema, ¿vale? Vale. No agregue cloro durante los primeros 2 días, ¿vale? Es el mismo caso. Lo que tampoco y mucho menos debéis hacer, sobre todo al principio, es tirarme una pastilla de cloro, que eso va a dejar marca, que está el material todavía fresco y se va a lavar con el agua. O sea, espera. Y lo primero es que nunca se tiran pastillas de cloro en la piscina. Se ponen en un flotador o se ponen de un modo correcto, no se tiran en el suelo. Pero, por supuesto, aún menos con la piscina recién hecha, ¿vale? Que tiene un día el cemento, tiene un día de fraguado nada más, o sea, un día o más, pero quiero decir que es muy fresco seguramente, así que aseguraros de que tenga la buena resistencia y nunca tiréis pastillas de cloro. No agregue cloro durante... Vale, espere 7 días antes de añadir la sal, ¿vale? Esto siempre recomendaciones básicas, 2 días para el cloro, 7 para la sal. Esto es exactamente igual también para el caso de Accent Quartz. Durante las 2 primeras semanas, el acabado de cemento puede desprender restos de polvo resultantes del fraguado. Un cepillado homogéneo de la piscina mejorará el aspecto final. Es decir, cuando tú tienes la piscina recién hecha y la llenas de agua, siempre podrás ver al principio cierta pulverulencia, ¿no? Cierto polvo blanco que se va desprendiendo porque se va fraguando el material y que tienes en la misma obra porque la acabas de aplicar y es un mortero de cemento, con lo cual tiene esa lechada superficial, sobre todo cuando has alisado. Por lo tanto, las 2 primeras semanas, si le vas pasando un cepillo, pues vas a hacer que ese polvo se quite y el filtro lo vaya atrapando, ¿vale? Y si no, pues no lo hagas, haz lo que tú quieras, pero vamos. Si esas 2 primeras semanas pasamos el cepillo, pues el acabado va a ser más homogéneo, va a ser más bonito. Los valores de calidad del agua resultan fundamentales durante los primeros 28 días. ¿Por qué?
porque como mencionamos, el cemento tiene un fraguado inicial o principal de 28 días. Por lo tanto, el agua durante esos primeros 28 días mm, aún va a formar parte del cemento. Pasados esos 28 días, pues realmente el fraguado ya ha terminado. Condiciones del agua: pH entre 7,2 y 7,4, cloro entre 1 y 3 partes por millón, alcalinidad total entre 100 y 120 partes por millón, dureza cálcica entre 200 y 400 partes por millón. Como veis, son condiciones siempre estándares, tanto para Zenlite como para Zenquar. Mantenimiento pasados los 28 días. Pues pasados los 28 días que el material ya está fraguado, no vaciar el vaso de la piscina durante largos periodos de tiempo. Realmente esto no es tanto, no tiene que ver por el revestimiento, sino por la estructura. Una estructura de piscina que se deja vacía mucho tiempo acaba sufriendo bastante. Por lo tanto, la recomendación es nunca dejarlas vacías durante largos periodos. Mantener el agua equilibrada según el índice del Langelier, que no sea corrosiva, pero tampoco que llegue a ser incrustante. Si tenemos un, bueno, eso podéis hablar con vuestro distribuidor, pero mantener el índice del Langelier en el agua de la piscina a día de hoy es bastante sencillo. Hay productos químicos para poder mantener ese índice. El único caso en el que ya no podemos añadir más productos químicos es cuando el índice del Langelier nos da un agua que es muy incrustante, sobre todo cuando ya hemos pasado un nivel muy alto de incrustación, que el agua es muy dura, que tiene muchos minerales, pues no hay manera de quitarlos. Entonces la única manera es vaciar parte de la piscina y reemplazar parte de ese agua por agua que esté en mejores condiciones, o vaciarla entera y reemplazarlo por agua que esté en mejores condiciones. Y con eso hemos terminado la formación, y lo que vamos a ver son casos de éxito. Y me diréis, ¿cómo que casos de éxito? Si apenas si hace unos meses que lo sacasteis. Pues sí, pero ha sido sinceramente brutal. Es decir, llevamos bastante tiempo trabajando con él, y es verdad que se ha utilizado, y algunas de estas obras que veis se han utilizado se llevan hechas desde hace tiempo, pero lo cierto es que a nivel público, en nuestro ámbito geográfico, en España, Portugal, lleva apenas unos meses ahora mismo, pero es que la cantidad de usos ha sido tremenda. Es decir, es un producto que está abriendo un mercado enorme, ¿vale? Entonces hay muchos, a día de hoy, aunque lleva muy poco tiempo, hay muchos ejemplos. Veis que a nivel estético, pues claro, son acabados que son muy bonitos. En este caso vemos un white, ¿vale? El color white, que es un color blanco, que nos da un agua muy clarita, azul muy clarita. El desert que veíamos anteriormente, que es un color más arenoso, que nos da un agua, ves que el agua realmente es verde, el agua se ve verde, es decir, cuando el revestimiento es más amarillento, el agua se ve más verde. Entonces hay en torno a 5 colores para elegir, que no os los he mostrado. ¡Ja! Pero bueno, no importa. Hay 5 colores para elegir, preguntar a vuestro comercial o distribuidor, y realmente pues vamos a tener el blanco, que nos da un agua más azulita, clara, transparente. El desert, que nos da un agua más verde, que el revestimiento se ve de un color más amarillento y por lo tanto el agua es más verde. Este caso, por ejemplo, que es el grafito, que nos da un agua de un tono azul profundo. El blue, que es azul y por lo tanto el agua se ve azul. Pero igualmente el grafito también se ve el agua azul cuando estás en exterior, con un azul de cierta intensidad. Claro, el agua siempre se ve, prácticamente siempre se ve de tonos azules, ¿vale? Entonces tenéis un montón, la verdad es que hay un montón de fotografías de ejemplos de todos los colores, aunque sea un material, un producto que lleva poco tiempo en el mercado aquí en España. Es verdad que en este caso, por ejemplo, hay fotografías que, como os digo, son anteriores, porque en este caso son fotografías que son de Francia. Entonces, bueno, pues es verdad que el material se lleva utilizando. De hecho, nosotros llevamos utilizándolo, la realidad, llevamos utilizándolo desde el mismo tiempo que Accenquad. Llevamos utilizándolo desde hace 5 o 6 años. De hecho, esta piscina, por ejemplo, esta piscina es anterior, no es de este año, es anterior. Igualmente se hizo con Azenlite. Lo que ocurre es que lo utilizábamos para obras o proyectos específicos, y a día de hoy está, porque creemos que el mercado lo necesitaba, y está en un uso mucho más público, tanto para el bricolaje como para el profesional. Pues esta ha sido toda la formación. Esa ha sido toda la formación de Azenlite, y ahora os voy a enseñar una cosa que os va a explotar la cabeza.
vais a alucinar. Es tan fácil como entrar en un navegador de internet y buscar semorteros.com, que es, como bien lo sabéis, la página web del fabricante. Esta es la página web del fabricante, ¿no? De sistemas específicos de morteros. Nos vamos al apartado de descargas, que lo veis aquí un poquito escorado porque está en mi careto, pero veis aquí descargas. Pincháis sobre descargas. Y Accent Light, ficha técnica, declaración de prestaciones y ficha de seguridad. Que eso es todo lo que comentábamos. Y me diréis, no, Fabriz, pero es que nosotros queremos lo que hemos visto en la presentación de la formación de Accent Light, lo que hemos visto ahí. No, la ficha técnica no. Vale, pues fijaros. Toda la formación Accent Light está sacada de fotografías de esta ficha técnica. Es decir, no he dicho en la formación de Accent Light nada que no estuviese aquí de manera literal. Es decir, descripción, ¿os acordáis cuando decíamos impermeabilizante coloreado? Aquí está. Campos de aplicación, superficie, revestimiento interior y piscinas, aquí está. Propiedades, que es un revestimiento continuo que tiene resistencia al cloro y demás, aquí está. Composición, aquí está. Almacenaje, que debíamos tener cuidado con la humedad, aquí está también. Observaciones a tener en cuenta de las temperaturas, aquí está. Todo lo hemos sacado de aquí. Toda la aplicación, la cantidad de agua, cuando debemos poner malla, cuando no, cuando... Todo, la mezcla, el sistema de aplicación, el espesor, absolutamente todo lo que salía en la formación, la parte de Accent Light, está aquí. El agua de llenado, cuándo debo utilizar cloro, sal, cuánto tengo que esperar, cuánto... Todo está aquí en la ficha técnica. La ficha técnica está completa precisamente para ello. Los ensayos, el marcado CE con los ensayos de por ejemplo, de la resistencia al cloro, el peso del envase y el rendimiento. Magistral, ¿no os parece? Aquí tenéis en la ficha técnica absolutamente todo lo que necesitáis saber para el Accent Light. Así que hemos visto soporte, solución, cuándo utilizar una solución AccentQuart, cuándo utilizar un Accent Light, más específicamente Accent Light, cómo utilizarlo, cómo se aplica y demás, y casos representativos y dónde encontrar toda esa información. Y ya está. Y ahora lo único que tenéis que hacer es empezar a utilizarlo. Y si tenéis cualquier consulta, podéis dejar un comentario, podéis hablar con vuestro comercial, con vuestro distribuidor. Como siempre vamos a estar dando información y siempre damos servicio, pero como veis realmente es muy sencillo de aplicar, pocos operarios, rapidez. Con la ficha técnica tienes toda la información que necesitas, es que no puede ser más sencillo. Igualmente, como os digo, siempre estamos a vuestro servicio. Espero que os haya gustado esta formación y si no, pues también tenéis la de AccentQuart, si tenéis cualquier consulta como he dicho, y espero que nos veamos en próximas formaciones. Chao.